Al final me toca ir a los Juegos Olímpicos. Ese año, Eso ¿verdad? es. Ese año entro un poco ahí por la ventana. A los Juegos Olímpicos, me toca hacer unos muy buenos Juegos Olímpicos, salimos campeones y todo. Con una Por- selección. Yo, ¿Sí quieres decir vamos, algún he visto nombre? ante la alineación, la de la final contra Terrible. Nigeria, es increíble. A nosotros nos llevaban muertos. lo de Increíble. Digamos que nos ¿Eh? sorprende que quedasen campeones, ¿no? Es increíble, Sí, sí. tío. La verdad que era un equipazo, era terrible. La verdad que era un equipazo. No iba la gente a verlo. O sea, No, y aparte, todos jóvenes. Claro, Jóvenes claro, volando. Claro. O sea, volando literal. Y bueno, tuve la suerte de que el entrenador, era el entrenador que ya me conocía, que fue el que me hizo debutar en Argentino Junior. Sabía lo que le podía dar. Es verdad que convocó a varios jugadores antes que a mí, que no pudieron ir porque los clubes algunos por lesión y otros porque los clubes no lo permitían. Y bueno, o sea, para ti fue una gran sorpresa, ¿no? No te lo esperabas durante el año, sabías que había Olimpiadas, pero no te lo esperabas. No. Fue una gran sorpresa, ¿no? Y... No, para mí fue una sorpresa. Yo estaba preparando la pretemporada con el Claro. Anderlecht, terminó el año y escuché, se empezó a hablar de que era una posibilidad. No lo tenía en cuenta, pero se empezó a hablar de que era una posibilidad. Y bueno, ahí me di cuenta de que podía ser real. Unos se iban cayendo de a uno, hasta que bueno, me recibo la llamada y te cambia todo. Pero ahí teníamos otro problema, que jugábamos previa de Champions con el Anderlecht. En esa época, claro. El- ¿Y qué Muchos equipos no podían ir, Por... no dejaban ir a los jugadores eso, ¿no? por esto. Claro. Otros porque no lo querían ceder como es, por precaución. Y claro, a mí me toca que jugamos la previa de Champions con el Fenerbahce, creo que es, sí. Y claro, el Ander le dice, no va. No va, lo que decían todos los equipos. Yo para el club era un jugador importante. Y a mí me llaman de selección y el Anderlecht no va. No. Me agarré el teléfono. ¿Cómo que no? Como que no voy, como que no voy. Y digo, mira, es una oportunidad única, tanto para mí como para el club. Si lo hago bien, es una ventana para que Sí, que sea, que pasa. es me una vean. anomalía buena, Al final coño. es una vidriera para decir, ok, te ven de todo el mundo, con la selección argentina. Claro. Pero bueno, yo quería ir porque era la selección, ya había tenido la frustración de ir convocado con las selecciones juveniles para Esperanzas de Toulon y una semana antes de viajar haberme lesionado y no haber podido ir. Y bueno, tenía ahí un poco frustrado el tema selección, entonces en cuanto me llamaron... O sea, no había sido nunca te habías vestido con la camiseta de No, la no selección. me había vestido Claro. nunca. Entonces agarré, levanté el teléfono, apelé a la conciencia y al corazón de la directiva del Anderlecht. Y bueno, al final entre muchas disputas, charlas, discusiones, bueno, me dejaron ir, entendieron que para mí era una oportunidad única, que seguramente para el club era una oportunidad importante también. Sí. Y bueno, me dejaron ahí... ¿Cómo lo viviste? Por las buenas, vamos a decir por las buenas. Yo creo que te dejaron porque no querían verte por Me- las malas. me dejaron. Conociéndote en el campo y te encima te En un poco en los despachos. Sí, sí. No, encima la selección argentina, porque tú me dices un montón. Estás yo en el qué sé. despacho y vas oyendo los tacos por el pasillo. No, porque aparte después si me decían que no, tenían que aguantar la vuelta. Claro, Claro, todo eso. no, hay que ver también esas partes. Claro, esa claro. parte de decir, ok, le decimos que no. ¿Y cómo va a venir este? ¿Va a dar la Claro. cara por nosotros el próximo partido? Sí, Claro, pero no, es excelente, la ¿sabes? cara la daré, pero porque yo soy así, no Ya. entiendo fútbol de otra manera. Pero así de mala leche, de mal humor seguro, porque al final yo entiendo que el club es el que te paga y que el club es prioridad, pero Sí. en una situación así, ante un jugador que posiblemente era difícil que estando en el Anderlecht lo convoquen a la selección argentina, Claro. era una situación un poco especial y bueno, la verdad que tuve la suerte de que la gente del Anderlecht lo entendió y me dejó ir. ¿Cómo lo viviste, ese Juegos Olímpicos? Una locura eso. ¿Fuisteis Eso a la fue. villa? ¿Eh? ¿Fuisteis a la villa olímpica o no? Fuimos a la villa, Ah. creo que 2 días, si no me equivoco, nada más. O 2 o 3 días. Fuimos para el último partido de grupo, ya estábamos clasificados. Vale. Fuimos ahí a la villa que se sabía, ¿no? Que era muy complicado todo, mucha gente, era muy difícil de controlar. Pero bueno, ya estábamos clasificados, entonces la verdad que como experiencia ahí de decir, bueno, un poco de libertad, estuvo bien, la verdad que estuvo bien. Ganamos el tercer partido también.
Y bueno, fue una experiencia espectacular. No solo por ser una Olimpiada, conocer muchísima gente, ver deportistas de todas las disciplinas, sino por el hecho de compartir equipo con los monstruos con los que me tocó compartir. Venga, puedes decir algún nombre, venga, Diego. Venga, Para que la gente no lo busque, experiencia- tío. A un despistado. Una experiencia fuera de serie, Zabaleta, Garay, Macherano, Gago. O sea, mi doble pivote era Macherano y Gago, imagínate. O sea, Vaya dos míticas. a Ezequiel le decía, es que nosotros tenemos que estar parados, tratar de hacer las cosas bien, si nos vienen muertos. Mache y Fernando es que los mataba. Y después tenías arriba a Leo por derecha, era la época que estaba por Sí. derecha. Ángel por izquierda, Román en media punta y Kun, Y el Kun arriba, Kun ¿verdad? arriba. Nada, era terrible. Qué pasada. Nosotros teníamos que tratar de robar la pelota y Claro. dársela a ellos, no teníamos que hacer más nada. Era imposible. Que los laterales no pasen mucho al ataque. Mache Gao ahí, que era impresionante en esa época lo que abarcaban de campo, era increíble. Y Si ya lo entonces- era más adelante, pues imagínate con 22 años Claro, que se comía el mundo. es que Mache tenía mi edad. Mache somos del mismo año, teníamos 20, esto fue en 2008, 24 años. 24. Fernando, que es del 86, 22. Y los otros que todavía son más chicos, 87, 88. Con Román por ahí en su prime. Imagínate. Gustari en la portería, Sergio Romero después. Es que era. Os veíais muy superiores. Campeones. Es que... No. Os veíais muy superiores, ¿no? Sí, pero aparte también los partidos que no tocó jugar, te ponían partido a las 12 del mediodía que hacía 100% humedad y 35 grados en Beijing. No sé, el primer partido, por ejemplo, jugamos contra Costa de Marfil. Ah. Es verdad que ya era medio de noche, pero es que hacía 40 grados y 100% humedad creo que había. O sea, y claro, los de Costa de Marfil están acostumbrados. Pero bueno, al final ahí la calidad se nota. Al final, entre las ganas, la motivación, veías que era un equipazo. Y encima la celeste y blanca, la camiseta de la selección, que es la camiseta más linda que hay. Que al final, para mí fue una experiencia inolvidable. Un máster porque volvés a estar con los mejores jugadores del mundo. Ya no estamos hablando de no solo la élite, sino de los mejores jugadores del mundo. Sí. Una locura total. Privilegiado de haber podido estar, de haber podido aprender, de ver el fútbol de otra perspectiva. Al final, yo creí que era muy bueno y cuando Ya, venía un año muy bueno en Anderlecht, digo, bueno, estoy bien, estoy con confianza, que esto que el otro. Qué bueno. Agarrar la pelota a los aviones. Dices lo que me queda, ¿no? Qué bueno es eso, tío. El Pocho de la Bessi también, la velocidad. Era impresionante. Agarrar la pelota. Y es verdad que era un equipo que estaba muy compensado, ¿no? Claro. Tenías 4 defensas, que teníamos salida de balón también. Ezequiel también era como yo, que nos gustaba mucho salir con la pelota jugada, pero tampoco hacía falta filtrar, porque es verdad que Mache era más de contención y Fernando el que jugaba más, entonces al final era pase a Fernando o pase a Mache, porque los equipos normalmente se nos encerraban, y a partir de ahí empezar a construir, pero claro, lo que teníamos que hacer era cuando en algún momento perdían el balón, estar bien armaditos para robar y otra vez. Claro. Que claro, es que agarraban era Leo, Ángel y Kun, que eran técnica y velocidad. Creo que no sé si hay jugadores que junten las dos la cosas. proporción, Que sea sí. la proporción tan igual de técnica y de velocidad, porque Y tan alta. lo más diferencial era eso, ¿no? Que hacían las cosas muy Muy rápido. y muy controlado. Y muy bien, controlado, muy muy preciso. Increíble, preciso, sí. era loco. Y Román, que era cuando todo el mundo estaba corriendo, parecía que todo iba a una velocidad, hacía plof, y como paraba la pelota y decía, bueno, ahora como que se paraba todo y encontraba espacio donde prácticamente no lo sabía. Al final era eso, ¿no? Los chiquititos agarraban y decían pum, 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 Román, y de repente espacio, paredes. Era una locura. Walter nos dijo eso, dijo, el tema está en la velocidad que lo hacían. No. Se metían unas pedradas, como Sí, decimos sí. aquí, se metían unas piedras, Sí. y aún así, pum, aquí y pum. Sí, eso era. Los campos no eran del todo muy buenos. Con la humedad también se levantaban mucho y es verdad que cuando arrancabas se levantaban, ¿no? Pero vos veías que Leo, Román, Fideo, Fer también, Fer que técnicamente era una locura, Kun. Claro, al final los otros equipos eran buenos, también tenían buenos jugadores.
como no hicieran las cosas rápido y controlado, y hacían boom, pase bomba, el otro se la dejaba ahí muerta para que siga, y pases de 1 metro que vos decías pared, ¿no? No llega, imposible, la devolución se le fue larga. Fideo hacía boom, o Leo por adentro tirando tres pares seguidas como está acostumbrado. Pero claro, al final juntás esos jugadores y es que... Es muy difícil juntar. Muy difícil controlar. A ver qué haces ahí. No, y tampoco... Kun metiéndote diagonales, usando el cuerpo, es que... Te ponía el culo ahí a ver cómo haces. En el banquillo tenía José Sosa, Vanega, Pocho Lavesi. Que era... Y muchos más que estoy olvidando, Fede Facio. Había muchos. Entonces, final, se juntaron en una buena época. Claro. Y te digo que después he compartido equipo, después he estado en la selección otra vez con ellos. Y la verdad que es un placer y aparte aprendes.